Uno, uno, dos. Listo. Listo. Ok, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Bienvenidos a este espacio que abrimos el día de hoy con un fin muy bonito, que es ser feliz. Pero detrás de la felicidad hay muchas cosas a las cuales debemos de tomar en cuenta para diferentes aspectos de la vida. Pero también debemos de entender de que ya la felicidad no solamente es una emoción humana, sino que va más allá del concepto de la felicidad y que podemos aplicar dentro de diferentes aspectos de la vida, desde el trabajo, desde lo personal, la familia, los amigos, y eso nos puede motivar a hacer muchas cosas grandiosas. Entonces, la idea de hoy es que ustedes salgan con una mentalidad feliz y que la apliquen a su vida. Por eso tenemos el día de hoy al licenciado Rodrigo Sánchez, que es administrador, además es egresado de la universidad, aparte su familia también, sus hijos, dan clases y fueron estudiantes de la universidad, entonces estamos en familia. Que hoy nos va a hablar un poco sobre lo que es la neurofelicidad. Él es estudiante de la maestría de neurofelicidad de la Universidad de Valencia, está en el proceso de desarrollo de su tesis, ¿verdad? Y nos va a explicar un poco cuál es el concepto científico de la felicidad y cómo lo podemos aplicar al día a día de una manera más agresiva. Así que, sin quitarle más tiempo, le cedo la palabra a don Rodrigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Sí, vamos a mandarles un mensajito de qué es lo que hay nuevo en los últimos 30 años que se ha desarrollado alrededor del concepto de felicidad. No le den mucha importancia al mensajero, sino más al mensaje. Un día de estos en la organización en que trabajo, en la empresa, había una reunión muy interesante y alguien le sopló a una comediante que llegó por ahí de que yo estaba estudiando neurofelicidad. Entonces se me acerca y me dice: ¿usted, Rodrigo? Sí. ¿Y usted está estudiando neurofelicidad? Sí. Pero la cara no le ayuda. Digo, bueno, sí. Y contra eso no tengo nada que hacer. Es un tema de diseño de origen y poco se puede hacer. Por eso no le hagan mucho caso al mensajero, sino al mensaje. ¿Ok? Sobre esto de la felicidad, es un anhelo del ser humano de toda la vida. Desde que tenemos algún poco de conocimiento histórico, hablamos de que se sabe de que en China, más o menos hace 2300 años, quizá un poco más, Mencio, un filósofo seguidor de Confucio, decía que la felicidad es un elemento motivador para practicar la humanidad que todos tenemos y acciones correctas, bondadosas y virtuosas que hay en cada uno de nosotros. Se le considera a Mencio precisamente uno de los primeros proponentes del enfoque de la psicología positiva. Y ahorita nos extendemos un poquito más en qué es esto de la psicología positiva. Aristóteles, en el 350 a.C., decía que es un bien supremo al que aspiran los seres humanos por su propia naturaleza. Pero vean qué interesante, 350 a.C., y ya decía que la felicidad es producto de una acción. O sea, no tiene nada que ver el azar, es producto de algo que nosotros hacemos. Epicuro, en el 280 a.C., decía que la felicidad es la búsqueda del placer, pero hacía una diferencia en esa época, nada más ubiquémonos 280 a.C., hacía una diferencia del placer para suplir necesidades físicas y seguridad, y decía que hay que andarle de lejos al placer innecesario, por ejemplo la fama. 280 a.C., sigue siendo sumamente relevante hoy día. No hay nada más efímero que la fama. Sin embargo, se aspira muchísimo por nuestro modo de vida a tener por lo menos 5 minutos de fama, pero eso vuela fácilmente.
El cristianismo dice que el fin último de la felicidad es Dios. Darwin, un poquito más científico, habla de que es una emoción básica primaria. Ya hablaremos de las emociones básicas. Es un mecanismo biológico que evolucionó. Ya sabemos que Darwin propuso la teoría de la evolución, que se ha ido comprobando con el paso de los años que es así, para la supervivencia de la especie. Más ahora, ya más en nuestro tiempo, la ciencia decodifica la felicidad como calidad de vida. Y esa calidad de vida tiene dos dimensiones: un bienestar objetivo, que es la renta, la educación, la salud, el trabajo, todo lo que es externo, lo que está fuera de mí. Y el bienestar subjetivo, que son mis experiencias de vida. Esos dos componentes, según la ciencia, es lo que da calidad de vida. Y eso se traduce en felicidad. Para simplificar, porque hay muchas definiciones, pero para simplificar, es la manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Y esto es bien relevante. Si yo no tengo un propósito de vida, dicen que si yo no tengo un norte, todos los caminos llevan a Roma. O sea, para donde vaya está bien. Pero si yo tengo un propósito de vida, entonces yo puedo manifestar subjetivamente cómo yo me estoy sintiendo con mi propósito de vida. Y esa manifestación es personal. Por lo tanto, no es posible cuestionarla, porque es absolutamente en el plano individual. Pero todos tenemos que tener un propósito de vida sobre el cual caminamos. Y ese desarrollo en el logro de ese propósito es lo que nos va haciendo sentir más o menos felices. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver la neurociencia? ¿Qué tiene que ver la ciencia con la felicidad? Y esto es donde la parte se pone muy interesante, porque en los últimos 30 años, más o menos a partir de 1990, finales de los 80, se empezó a desarrollar con el tema científico para abordar la felicidad, partiendo de un doctor en psicología, profesor de la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman, que siendo psicólogo, en una de sus conferencias él dice que cuando a él, como a un grupo como ustedes, se le preguntaban cuál es su profesión, él decía doctor en psicología, y la gente le hacía la cara. Porque siempre, por años, muchos años, la psicología siempre se ha enfocado en el tema de la enfermedad. Y él empezó a tratar de desarrollar el enfoque psicológico, no como siempre se hacía, de que cuando uno va al psicólogo, después de la sesión, el psicólogo lo único que le dice es lo mal que estás, todo el montón de problemas que tenés. Él desarrolló la técnica de la psicología positiva a partir de las fortalezas que la gente tiene. Y partiendo de ese hecho, se empieza a trabajar en la terapia cognitiva para ir curando los problemas que pueda tener de tipo cognitivo-emocional. Hoy sabemos que la felicidad no es un estado al que se llega por azar. Ya vimos un poco de la historia, donde casi siempre, y todavía en nuestra cultura existe, que creemos que vamos a ser felices si los demás nos dan esa felicidad. Y no es así. La felicidad es el resultado de la actividad de unos circuitos cerebrales que el proceso evolutivo los fue diseñando para producir un estado de bienestar. Empezamos a hablar un poquito, y esto va a ser no muy profundo porque puede ser un poquito aburrido hablar mucho de la parte cerebral. Pero lo más importante es que se consigue por nuestra voluntad. Es una decisión personal. Igual que cuando ustedes decidieron entrar a la universidad a estudiar su carrera, es una decisión. Y esa decisión tienen que ponerle empeño, tienen que ponerle tiempo, tienen que ponerle ganas.
tiene que ponerle decisión permanente, constancia. Si no, no sirve. Cuando ustedes toman la decisión de que quieren cuidar su salud y alimentarse sanamente, eso también tiene empeño, dificultad, constancia. Cuando deciden ir al gimnasio, hacer ejercicio para cuidar su salud, eso tiene empeño, decisión, constancia. Ok, si tenemos la convicción de que yo quiero ser feliz, requiere mucho empeño. Dice un doctor en psicología positiva de Harvard, Tal Ben-Shahar, que la felicidad es sumamente difícil, absolutamente cierto, pero es posible. Y la buena noticia es esa. Además, hay una buena noticia, y es que por fin el ser humano se está dando cuenta de que hay vida antes de la muerte. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos han prometido la felicidad para cuando estemos muertos. Y muchas veces hemos creído que vamos a ser felices porque la pareja, el compañero, la compañera, en el trabajo, me van a hacer feliz. ¿Cuánta gente oye uno que quebré con fulano de tal, me divorcié de fulano de tal, porque no me hizo feliz? Ahí hay un error de concepto. La felicidad no se delega en nadie. Es mi oportunidad, es mi decisión y solo con mi empeño la puedo conseguir. La felicidad, una de las cosas que, y ya profundizaremos un poco más en esto, de las cosas que más ayudan a ser feliz es el humor, la risa, la actitud y el positivismo. Por aquí creo que hay periodistas, y ahora voy a hablar algo de los periodistas, espero que no se me resientan. ¿Qué pasa con el humor y la risa? Nos vuelve más confiables, nos da mayor flexibilidad mental, favorece el contacto social, libera serotonina, dopamina, que son neurotransmisores del bienestar. Mejoran el estado de ánimo y potencian la creatividad y la imaginación. Disminuye el cortisol. El cortisol es el enemigo número 1 del bienestar y la felicidad. La risa es un analgésico contra... Nel López nos acompaña un ratito para relajarnos y luego seguimos más profundamente con lo que es felicidad. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente un día sin sonreír es un día perdido. Qué bueno que pueda estar aquí con ustedes. Mi nombre es Nel López. Yo soy alemán por parte de mi madre y soy italiano por parte de un ex amigo de mi padre. No, mentira. Más tico que el gallo pinto por los 4 costados. Qué lindo haber nacido en un país reconocido por el mundo entero como un país alegre, como un país pura vida, como un país tuanis. Pero también tenemos que reconocer que tenemos algunos defectos, creo yo, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, nosotros los ticos hacemos preguntas muy tontas a veces. Se cae uno y le dice, ¿se cayó? No, vivo aquí. O toca uno el timbre y le abren la puerta y viniste. No, soy un holograma. ¿Ah? Cosas así. ¿O sabe qué tenemos nosotros? No sabemos dar malas noticias. Cuando las malas noticias tienen que tener tacto uno para hacerlo. Y para muestra un botón. Estaba un soldado allá en el ejército y le dice al capitán, Cabo López, preséntese. Se viene el Cabo López y le dice, descanse mi capitán, aquí está su cabo. Cabo López, dígale al soldado Ramírez que su madre falleció, pero dígaselo con prudencia. Y dice, ¿dónde están todos los soldados? Y dice, regimiento, firmes. Se paran todos en fila. Los que tengan a la madre viva, que den un paso al frente y van todos para adelante. Le dice, suave, Ramírez, suave. ¿Cómo le va a dar una noticia así? No, y eso no es nada. O sea, peor todavía es que otro. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes si han tenido una mascota en la casa, estoy casi seguro que el 99.99% me dicen que sí han tenido una mascota en la casa. Y las quiere uno como si fueran parte de la familia. Y este señor, que era un hombre de mucho dinero,
ya sin su esposa, padecía del corazón y enamorado de una gata angora que tenía maravillosa, la andaba para todo lado porque era su vida. El doctor le recomienda que se vaya para Miami porque el clima le cae bien a su corazón y podemos retardar la operación. Entonces él toma el consejo, llama al hermano, le entrega la gata y le da 100,000 colones y le dice: cuídeme esta gata porque esta gata es mi vida. Y se va para Miami. Allá estaba disfrutando cuando le cae la peseta, que ya pasaron 3 días y no sabe nada de la gata. Entonces prende la computadora y ve un correo que le dice: mi hermanillo, la gata se murió. De claro, le agarró una pataleta y casi se muere. Lo recuperaron a como pudieron y él regresó a Costa Rica y le dijo al hermano hasta de lo que se iba a morir. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme de un solo piñazo que la gata se murió si usted sabe que es mi vida? ¿De qué quería que le dijera si se murió? ¿Qué le costaba a usted mandarme un correo que dijera: mi hermanillo, la gata se subió al techo? Todos los gatos se suben al techo, yo no me preocupo. 2 días después me manda otro correo que me dice: mi hermanillo, la gata se cayó del techo. Yo dije: ¿qué? Los gatos se tiran del techo más alto y caen parados, no hay ningún problema. 2 días después usted me dice que la gata se quebró las costillas. Yo me preocupo un poquitico, pero no tanto. Y 2 días después usted me dice que la gata se murió. Yo lo agarro suavecito y se vuelve a ir para Miami a recuperarse. Y a los 3 días prendió la computadora y vio un correo que le decía: mi hermanillo, mamá se subió al techo. Vea qué barbaridad. Pero todavía hay cosas peores, porque mire, ustedes que están en su juventud en este momento, estudiando, preparándose para lograr conseguir cosas que uno añora. Dígame, ¿quién no añora uno de carajillo la bicicleta? Cuando uno le ha costado. Y cuando uno puede ya cuando trabaja tener una moto para irse para el trabajo. ¿Y a quién no le va a gustar cuando ya tiene su trabajito hacerse una casita? ¿Y a quién no le gusta comprarse un carro de segunda para poder manejar? Y después un carrito de primera y ojalá una casa más grande y ojalá una finca. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando logramos todo esto con el esfuerzo, con el trabajo, empezamos a utilizar lo que llaman economía mal pensada, que ustedes lo saben. Cuando uno quiere gastar poquitillo, pagar baratillo, porque así fue. El señor se iba a ir de vacaciones a México y en lugar de llamar a un guarda de seguridad que sepa cuidar más en estos momentos, porque él tenía una finca con árboles frutales, con caballos, con animales de todo tipo, la piscina lindísima, una casa linda y una finca. Él llama al vecino: Venancio, ve acá. Ve, Venancio, gánese una platica conmigo. Voy para México, 10 días. Tome 30,000 pesos. Vea qué barbaridad, 30,000 pesos por 10 días. Yo lo llamo entre 5 días a ver cómo está todo. Me recoge las hojas, me limpia la piscina. El Mercedes, ven que ni lo toquen. Me le deja ahí así tapadito. Y la fruta mala la bota, la buena la da ahí, ya sabe. Y cuídeme los animales, principalmente este y este y este, que son los que yo más quiero. Y se fue para allá, para México, con unos traguillos en la espalda. Como a los 5 días lo llamó y le dice: Venancio, viera qué rico me la estoy tirando, Venancio. Cuénteme cómo está todo por allá. Y eso que cuando hay algo así problemático se queda un silencio en el teléfono. Venancio, que cómo está todo por allá. Más o menos. ¿Más o menos qué, Venancio? ¿Más o menos qué? ¿Qué pasó, patrón? El perro. ¿El perro qué, Venancio? ¿El perro qué? Se murió. Se murió. ¿Cuál perro, Venancio? ¿Cuál perro? El Doberman. El Doberman. El perro que yo más quería, Venancio. El Doberman. ¿Qué se murió el perro? Que se puso a comerse la carne del caballo que se quemó y se envenenó. ¿Cuál caballo? El andaluz. El andaluz. El andaluz me costó 50 millones, lo que gana Matosas por mes el andaluz. ¿Y por qué se quemó el caballo? De ahí, patrón, cuando se incendió el establo yo no lo pude sacar. Y dice: el establo, pero si era puro pochote, me costó un platal el establo. ¿Pero por qué el establo? Es que cuando se incendió la casa grande, el viento se trajo las llamas y agarró el establo. Mi casa no puede ser, pero ¿por qué mi casa? Que estábamos velando a su mamá y se cayó una candela y agarró la cortina y se fue con mi mamá. ¿Pero por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá? Que su mamá se murió del colerón de que su mujer se fue con otro maje. Me mato, Venancio. Ay, patrón, no se ponga así por un perro, huevón. ¿Cómo cambian las cosas? Los tiempos van cambiando. Ve usted las iglesias ahora grandísimas, ¿verdad? Bueno, y ve qué problema con esa iglesia en Notre Dame. ¿Ah? Toda la plata que le han regalado. Y tantos pobres, ¿verdad? Sin comer, pero bueno, hey,
Ahí verán cómo hacen. Pero mire, nosotros sí éramos un pueblito pequeñito. Tenemos una iglesia tan chiquitita que el Cristo nos quedó así. Y la gente se persinaba así. Y el padre que trabajaba con nosotros era un padre que era metodista. O sea, le metía todo. Confesaba, daba la misa, recogía la limosna, visitaba a los enfermos, todo. Un día estaba confesando y se le metió un borrachillo. Y le decía, padrecito, ¿usted es el que aparta a las mujeres del mal? Dice, sí, apárteme 2 para el sábado. Se subió el padre en el púlpito a dar el sermón, en la época esa de los púlpitos. Amadísimos hermanos, hoy vamos a hablar de un mandamiento que dice no robarás. Y es un joven que estaba debajo del padre. Y en la iglesia se oye el chasquido por todos lados. Vamos a hablar también de un mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo. Oiga, ¿usted por qué me suenan los dedos? Padre, si usted dice que el mandamiento no robarás, y yo volví a ver al lado mío y no estaba el paraguas, y yo dije, me lo robaron. Y cuando usted dijo no desearás la mujer de tu prójimo, yo dije, ya sé dónde lo dejé. Y sigue el sermón cuando se queda viendo que por la puerta principal viene entrando una mujer descalza desde los pies hasta el cuello. O sea, como Dios la mandó al mundo, no sin dientes sino desnuda. Y dice el padre, acaba de entrar una mujer desnuda a la iglesia. El que vuelva a ver se queda ciego. Y dice un chavalo, yo me juego un ojo. Me juego un ojo. Pero lo increíble es que un día está llena la iglesia de gente esperando el rosario a las 6 de la tarde. Y el padre ya se está preparando cuando le entra una llamada al padre. Que vaya por los enfermos porque hay unos que se están muriendo y que para que les haga los santos óleos y todo. Y llama al sacristán y le dice, sacristán, quédese usted con la misa, con el rosario. Yo voy a ir a ver los enfermos. Padre, no me haga esto, padre. Padre, yo no me sé muy bien el rosario. Usted tiene 10 años de trabajar conmigo. Se la juega como un vaquero, como hago yo. Quédese porque hay un montón de gente que quiere oír el rosario. Y se va donde los enfermos y se quedó el sacristán dando el rosario. Y allá como a las 2 horas volvió el padre ya todo oscuro, pero estaban adentro las luces prendidas y la gente tirada en el suelo bostezando y decía el sacristán, misterio 123. El hijo de María Magdalena saca el bachillerato por madurez, decía. No le encontraba salida por ningún lado, oiga. Y yo le digo a la gente que van cambiando las cosas porque vean ustedes los chiquitos de ahora como inventan cosas para no ir a la escuela. Mi tata tenía un chilillillo de café que uno cuando empezaba a llover como que no quiere ir a la escuela y déjeme dormir un ratico. Vámonos para la escuela. Ahora inventan cualquier cosa. Mami, yo no quiero ir a la escuela porque la gente me tira queso. ¿Por qué, Nacho? Mami, yo no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me dice fin de semana. Ay, domingo, eso no es nada. Mami, yo no quiero ir a la escuela, mami, te lo juro, mami. Todo el mundo me dice jabón en polvo. Ay, Ariel, tranquilo. Mami, yo no quiero ir a la escuela porque dice que yo soy muy distraído. Ni yo soy su mamá, ni usted vive aquí, papito, usted vive al frente. Todo el mundo me dice Celia Cruz. ¿Quién? Esa negrita que va caminando. Esa negrita que tiene tu mamá. Y así van cambiando las cosas. Y con esto del sentido del humor que ustedes están absorbiendo ahora lo bonito, porque el humor no es solo las personas que trabajamos en esto, sino es una actitud, ¿verdad? Y yo ahora vengo a esto a tratar de que ustedes se rían un rato mientras tanto y recibo la llamada de mi esposa para darme una mala noticia. Nel, el padre que nos casó se murió. El que la hace la paga. Le dije. Y es que yo tengo un perro que le puse wifi porque se lo robé al vecino. Ahí me lo están cuidando. Pero sí vea que hay cosas que van cambiando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en este momento, desde más pequeñitos, empezaron a hablar inglés? El colerón, yo a estas alturas, 64 años, y nunca aprendí a hablar inglés. En aquella época no daban, en el kinder, no había kinder. En la escuela no daban clases. En el colegio, Mr. Varela, ¿se acuerda? Mr. Varela le daba 2 clases, 2 palabras y un trago de Stray. Era el profe de nosotros. ¿Y cómo le hace falta a uno el inglés? O cualquier otro idioma. ¿Cómo se conoce un tico en Estados Unidos? Donde dice sale, el tico entra. Dice la comprar baratico. Y es que uno es necesario, porque un amigo mío se fue para Francia y no sabía cómo pedir comida. Y teniendo plata y tarjetas y todo, y recordó que el papá le había dicho, si usted quiere hablar en francés y no sabe, termine todas las palabras en E, alguna pega. Salonere, vené. Y se viene el salonero y dice, pegué. Meché, arrocé pollé, basé leche, café postre. Se va el salonero, le trae arroz con pollo, leche, café, postre, y le dice el majé, ¿usted entiende? Y le dice el salonero, claro, hijo de peno, yo que soy de San José.
Y yo el sueño de mi vida, como muchos de ustedes, era conocer el sueño americano. Y yo tenía un poquito de actitud de que me gustaba cantar y contar chistes. Digo, tal vez en Estados Unidos la pegue, pero no tenía cómo. Y se me fue yendo el sueño americano hasta que un día me llegó un tiquete que me mandó una prima mía que recibió una herencia. Me dice, solo usted de la familia falta que venga a Estados Unidos. Aquí le mando el tiquete. Y yo tomo el tiquete y veo en la portada que dice, stand by. Mira, me sonó tan lindo, stand by. Me llenaba el alma. Que yo empecé a rajar, le decía, compañeros, voy para Estados Unidos en stand by. Y se reían y yo no sabía por qué, ¿va? ¿Para dónde vas? En stand by. Y me dice un compañero, ve acá en el stand by, y si hay campo va y no jale para la choza. Entonces, hacer fila ahí, ¿cómo era en esa época? El avión como a 500 metros, ahí no había mangas, como ahora que entro en lo directo. Y yo sentadito y empezaron a pasar los pasajeros con tiquete bueno. Y me quedé de último ahí sentado y me dice la joven, mire, señor, de ahí me quedo en un campo, pero es el más incómodo. Y como usted tiene stand-by, si quiere viene mañana y se va en uno bueno. No, yo me voy ya. Entonces corre porque lo voy a bajar el avión y salgo espantado. Y subí la grada del avión y pegué la jupa arriba y donde volví a ver decía, DC-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se prendió una luz verde que decía, no smoking. Digo ahí que dicha que me vine en camiseta. Asegúrese el cinturón. Y yo no he visto que había un cinturón de jalar, sino que me toqué la faja hasta el último hueco. A 30,000 pies de altura y esas ganas de orinar que me dieron. Y yo buscaba por todo el avión, ¿dónde orino? Cuando veo un rótulo que dice, men. Yo creo que es aquí, ¿va? Me voy a sentar cuando llega la azafata y me dice, do you want something to drink? Yo me acordé que el drink era beber. Le digo, coque. No hay, le digo, tráigame agua. Si no hay, no hay. ¿De qué voy a hacer, va? Como que ella vio que yo no hablaba inglés porque me decía, hungry. Y le digo yo, yes. Chicken. Alón, le digo, alón, patón, pechugón, ensaladón, Coca-Colón, porque viera aquí hambrón. Cuando oigo por los altoparlantes que dicen, atención, señores pasajeros, estamos llegando al aeropuerto de Washington, D.C. Y yo, sí. Les anunciamos que la temperatura está a 0 grados. Ay, que dicha, ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Estaba haciendo tanto frío que no se compraba un helado y entre más lo chupaba, más grande se le hacía. El helado. No se van a ir para allá a solucionar problemas de Producto Interno Bruto. Bruto el que venía conmigo, alquilamos un carro, le digo, fíjate a ver si la luz intermitente del carro sirve. Y después para atrás y me decía, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y le digo, ¿por qué el carro suyo tiene escobilla atrás? Y me dice, por si llueve cuando vengo. Yo quiero terminar este ratito que me permiten ustedes compartir con una dinámica, para que sean parte, porque desde que llegamos vimos aquí unas sonrisas buenísimas, haciéndole barras a Herediano, imagínense yo con el corazón partido con la liga, y ya ella que nos van a maltratar. Pero bueno, es un asunto muy sencillo. Yo necesito que ustedes me ayuden con los números. A partir del 1, vea cómo vamos a comenzar. Usted me va a decir el primer número que yo le enseño. 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. 2. 2 almas que en el mundo había unido Dios. 3. 3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. 4. 4 cirios encendidos hacen guardia a un ataúd. 5. Sin conocerte siquiera. 6. ¿Qué hacéis cuando la vida te pregunta por mi nombre? 7. 7 olvida que me quieres a pesar de lo que dicen. 8. 8 le mío. 9. 9 nido a que me quieran ni a cantarte una canción. 10. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. 11. Los hijos del pueblo y leven la frente. 12. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. 13. 3 seguiré hasta el fin de este mundo. Ya. Muchas gracias. Déjeme algo, Nel. Permiso. Ok. Nuestro estado de ánimo cambió. Ahorita lo que tenemos es un reguero de serotonina y dopamina en nuestro cerebro. Eso nos pone de buen humor, nos cambia totalmente el estado de ánimo, nos pone más receptivos. Y es un buen ejemplo del por qué el optimismo debe ser un patrón de vida. Es un buen ejemplo del por qué la risa nos trae solo beneficios y nos ayuda
a disminuir el cortisol, que es el enemigo más grande que tenemos en la vida, toda la sociedad y todo el mundo. Interesante con esto de la neurociencia, porque a mí particularmente se me cayeron un montón de mitos cuando empecé a estudiar esto. Siempre crecimos, yo crecí creyendo lo que nos decían incluso en el colegio y todavía en la universidad, de que las neuronas son de un número determinado y conforme uno va haciéndose grande, por no decir viejo, se van muriendo. Mentira. No es así y es una buena noticia. Tenemos lo que se llama la neurogénesis, que se da en una zona del cerebro, en la zona límbica, que se llama el hipocampo, que es el cerebro más primitivo que todavía mantenemos todos los mamíferos de este mundo. Y ahí se da la neurogénesis, hay una reproducción permanente de neuronas. No es cierto entonces que nacemos con X cantidad de neuronas y conforme vamos envejeciendo nos vamos quedando sin neuronas. Buena noticia. O sea, el tiempo de aprendizaje no se acaba con los años, más bien es al revés. Neuroplasticidad, otro concepto bien interesante. El cerebro que nosotros tenemos es plástico y momento a momento, de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a nuestro aprendizaje, se va cambiando, se va modificando a través de lo que se llaman las redes neuronales. Otro mito que se cae, no sé si a ustedes les ha pasado, pero escuchábamos decir, es que nosotros tenemos un potencial enorme en el cerebro y no ocupamos ni la mitad del cerebro, ocupamos apenas una parte. Mentira, lo ocupamos absolutamente todo, 100%. Se creía que la memoria era una cajita que estaba ahí en alguna parte del cerebro, tampoco. Hay 5 tipos de memorias en muchas partes del cerebro, pero el cerebro no funciona por partecitas, sino que funciona por lo que se llaman las redes neuronales. Y en las redes neuronales intervienen muchas partes del cerebro simultáneamente. Todo esto lo estamos conociendo a partir de que se inventaron las imágenes cerebrales y eso nos ha permitido poder tener la certeza de que la felicidad se origina en el cerebro y es por situaciones que pasan en el cerebro que nosotros podemos sentirnos felices. Pero eso que pasa dentro de nuestro cerebro nosotros lo podemos provocar. Y ya vamos a ver por qué. Cerebro joven, otro mito que se cae. Loro viejo no aprende a hablar, decimos en Alajuela. Y más de uno se lo cree. No es cierto. La única manera de mantener su cerebro siempre joven es retándolo a aprender permanentemente. Cuando usted, más bien es al revés, se pensiona, se va haciendo grande y se va quedando en su casa sin hacer nada, hay gente que dice, yo lleno crucigramas, yo juego naipe. Eso no sirve para nada. Su cerebro, ahí sí es cierto que las redes neuronales que usted creó en el transcurso de la vida con sus aprendizajes y sus experiencias se van perdiendo, porque el cerebro deja de funcionar con cosas nuevas. Mito, el cerebro siempre tiene la capacidad de aprender. Nosotros siempre podemos estar aprendiendo cosas nuevas. Mantenga un cerebro joven toda su vida, rételo a aprender, pero de verdad. Por ejemplo, aprender un idioma es un reto importantísimo que genera una cantidad de redes neuronales nuevas en el cerebro. Viajar es una de las formas más importantes de generar neuroplasticidad, de generar neurogénesis, porque usted está acumulando experiencias nuevas. Y cada vez que usted aprende algo nuevo, tiene una nueva vivencia, usted está generando redes neuronales nuevas. Importantísimo, ustedes están muy jóvenes todavía, yo ya no tanto y Nel menos.
pero retarse a aprender. Tal es así, y me lo creo tanto, que yo a mis 63 años me metí a hacer una maestría en neurociencia. Y yo soy graduado en la universidad con una licenciatura en finanzas. Nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, estoy fascinado con lo que está pasando por el aprendizaje y porque sí siento que estoy aprendiendo muchísimo. Cuando enfrenté el primer examen, ustedes no se imaginan, yo dejé de estudiar hace más de 30 años. Leo muchísimo, pero no es lo mismo leer que estudiar. Y el primer tema de estudio que tuve que enfrentarme, el primer módulo, era fisiología del cerebro. Un licenciado en finanzas, que sabe de números, pero bueno, mi hijo es médico. Y cuando se dio cuenta que estaba estudiando eso, me dice, ya luego hablamos para que se dé cuenta lo que tiene que estudiar un médico. Bueno, ok. Sistema nervioso central, sistema inmunológico y el sistema endocrino, porque los tres sistemas funcionan en ambas vías y había que aprenderse eso. Ustedes no se imaginan el estrés, el cortisol que estuvo por todo mi cuerpo cuando tenía que estudiarme 250 páginas de un tema que no sabía absolutamente nada. Pero ahí está el reto, precisamente, ahí está el reto a aprender. Y fueron noches dificilísimas. El primer examen después de 30 años fue algo muy estresante, pero salió muy bien. Y bueno, ya voy por el módulo 10 y próximo a entrar con la tesis. Se puede. El mensaje es, no lo que yo estoy estudiando, eso no es relevante. El mensaje es que si ustedes retan a su cerebro a aprender, va a responder. Y eso es salud cerebral. Ok, ¿cuáles son los predictores de la felicidad? Y aquí vienen 3 preguntas muy interesantes. Nosotros somos producto de nuestra herencia, la parte genética. La felicidad es producto de mis circunstancias. O la felicidad es producto de mis decisiones. ¿Cuál de ustedes creen que es la respuesta correcta? Una opinión. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las 3. Las 3 son la respuesta correcta. A ver si se me pega algo en él con este micrófono. Es bien interesante cuando hablamos del tema de la herencia, porque también se nos ha dicho que lo que viene dado no se cambia. Otro mito, producto de todo este nuevo conocimiento que hay sobre el tema de la ciencia cerebral y la parte genética. Ciertamente, lo que viene dado en la parte genotípica, que es la parte física, si hay un problema con algún cromosoma por herencia, eso no lo cambia nadie. Pero es que hay una parte muy importante de la herencia que es las experiencias de vida de nuestros antepasados. Vienen en los cromosomas, en una partecita final que se llaman los histomas. Y eso es posible cambiarlo por decisión propia. Les pongo un ejemplo. Hicieron un estudio en Estados Unidos a un grupo, siempre han usado mucho a los gemelos que son homocigóticos, que tienen idénticos, que tienen igual, los genes son exactamente iguales. Hicieron un estudio a dos gemelos ya grandes sobre su comportamiento. Ambos provenían de una familia bastante disfuncional, con un padre agresor, alcohólico, bien complicada la vida en familia. Cuando a los 39 años los psicólogos van a investigar a uno de los gemelos, investigan su vida y se dan cuenta de que familia disfuncional, agresor, alcohólico,
un desastre. Cuando están en la entrevista con él, le preguntan por qué decidió ese tipo de vida, por qué vive así. Y la respuesta fue, bueno, es que mi padre era así, ¿qué voy a hacer? Esa es mi herencia. Y se comportó exactamente igual. El otro gemelo, cuando fueron a hacerle la investigación, se dieron cuenta de que era un profesional exitoso, una familia muy bien formada, una familia muy funcional, el tipo responsable con una profesión muy en alza. Y cuando le preguntan que por qué él vive así, la respuesta es, no ve que mi padre cómo era y yo decidí no ser así. Yo tomé la decisión de ser diferente. Dos personas con los mismos genes, exactamente iguales. Uno tomó la decisión de ser igual a su papá. Es más, ni siquiera tomó la decisión, se fue en automático, sin cuestionar nada. Y la otra persona, exactamente con la misma condición, decidió que no quería ser igual. Entonces, el tema de la herencia sí influye y se ha estudiado que más o menos el 50% de nuestras posibilidades de ser feliz vienen dados por herencia. Pero sabemos que ese 50% hay un buen porcentaje que depende de nuestras decisiones de cómo queremos tomar la vida. Entonces, no es tan cierto que lo que viene dado genéticamente no hay nada que hacer. Sí es posible modificarlo. No sé si ustedes saben esto, pero esos tienen pocas divulgaciones. Normalmente en nuestro medio y en el mundo entero, casi siempre la prensa nos inunda de noticias negativas. Casi siempre. Una de las cosas que yo no hago ya, yo no veo noticias. Porque hay tanto negativismo en las noticias que imagínense la gente que es adicta a eso, que ve las noticias en la mañana cuando se levanta, pone noticias. Al mediodía, si puede, ve las noticias o las está escuchando en la radio y en la noche llega a la casa y pone las noticias. Hay una dosis bien fuerte de negativismo. Noticia por sí no es el problema. El problema es lo que nos están dejando los medios de que las noticias son malas, que son negativas, por beneficio de los medios, para beneficio de los medios porque eso impacta a la gente en querer ver más noticias. La ONU en 20 de marzo del 2012 decretó por 144 votos, una gran mayoría, que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a ser feliz. Y casi nadie lo sabe, eso no se divulga. Yo no entiendo por qué, si es una muy buena noticia. Es parte de los derechos humanos, el derecho a la felicidad. ¿Qué es lo que mide la ONU? Y ese informe sale todos los años, año tras año. Los 144 países, el ranking de los países más felices del mundo. Miden el ingreso per cápita, la seguridad social, la salud y la expectativa de vida, la libertad de elegir, la generosidad y la percepción de la corrupción. Son 6 ítems que la ONU mide año tras año. En el año 2018, Costa Rica está en el puesto número 13 de 144. Hay gente que dice que es en otras, porque hay muchas formas de medición, hay muchos otros indicadores que se han sacado, de que es el número 1. Yo le creo mucho a este por la seriedad que representa la ONU. Pero en el puesto 13 de 144 estamos con el potencial enorme de seguir siendo diferentes. ¿Qué pasa? De que, y nuevamente aquí me hago un pequeño anuncio de lo que sigue. La educación que hemos recibido por años en Costa Rica y en el mundo nos han preparado para trabajar. Todo el proceso educativo es para afrontar una situación laboral. Nunca nos han enseñado a cómo gestionar nuestras emociones. Y por ahí hay una buena noticia. ¿Qué otras cosas influyen? La segunda pregunta, nuestras circunstancias. Es nuestro medio ambiente, ya no la parte genética, es nuestro medio ambiente. La educación,
el barrio donde vivo, el sitio donde trabajo, que es muy relevante. Hay un estudio reciente donde se demuestra de que alrededor, la vida laboral de una persona normal son alrededor de 90.000 horas en su vida laboral. Y eso en muchos casos representa un poquito más del tercio de la vida, que nos la pasamos en la zona del trabajo. Costa Rica es, yo no sé si eso es bueno, creo que no. Ocupa el puesto número 1 en América Latina en cuanto a horas de trabajo. Horas, sí, ya digo yo, horas sentados en el escritorio, pero tiene el peor indicador de América Latina en productividad. Entonces, ahí hay una controversia un poco complicada. Esta circunstancia donde nos estamos desenvolviendo también es un factor que ayuda a ser o no feliz. Pero eso sí es una decisión absolutamente nuestra, ¿verdad? El barrio donde vivo, la gente con la que me rodeo, quiénes son mis amigos, ¿verdad? ¿En qué universidad estudio? ¿Cuál es mi trabajo? Si yo estoy en un sitio con la gente en el trabajo donde no me siento bien, yo no puedo andar cambiando de trabajo, pero sí se pueden tener algunos métodos, hay algunas técnicas para cambiar y que no le venga lo que se llama el burnout, que es la quema laboral. Y la decisión personal. Esto es como un 10%, más o menos, del pastel de la felicidad. 50% genética, 10% las circunstancias de la vida, el medio ambiente, y un 40% tiene que ver con la decisión personal que yo tome en el manejo de mi vida. Les cuento el caso, y es el único estudio en Harvard, tiene 75 años, es un estudio longitudinal, es el único que se conoce que tenga esa distancia en análisis de las emociones y el comportamiento de un grupo de gente. Esto sucedió en Boston. 714 personas empezaron a ser analizadas antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Eran dos grupos, un grupo de estudiantes, así como ustedes, ingresando a Harvard, y otro grupo de estudiantes, otro grupo de personas de un barrio marginal de Boston, en condiciones muy diferentes, ambos grupos. Imagínense lo que son 75 años de documentación, de seguimiento, año tras año, a esas 714 personas. La cantidad de información que se fue generando. Luego aparecieron los escáneres cerebrales, aparecieron los hijos de esas personas, aparecieron las esposas. Hoy quedan 60 personas vivas todavía. ¿Qué creen ustedes que ha sido el factor más importante de las conclusiones de todo lo que pudo haber sido esas miles de expedientes de hojas de esta gente en su vida? Los que vivieron más felices y fueron más longevos. ¿Qué fue el factor preponderante para que esto sucediera? El único estudio que tiene 75 años de estudio y de documentación. Las redes sociales, pero no Facebook. No, las redes sociales. ¿Quién es mi zona de influencia? ¿Con quiénes estoy rodeado? ¿Quién es la gente con la que yo comparto? Eso hace la diferencia. Dentro de esas 714 personas, había gente millonaria, había gente muy marginal, de muy escasos recursos, hubo gente profesional con mucho éxito, hubo gente millonaria que se arruinó, pasó de todo. Y el tema de la felicidad brincaba para todo lado. El bienestar era sumamente inestable. Pero los que lograron vivir más felices, según las mediciones que les hacían permanentemente, y lograron vivir más años, son aquellos que tenían unas muy buenas redes sociales, con quien están compartiendo la vida. Y eso es una decisión personal también. Vamos viendo cómo el tema de ser feliz, de tener una mejor calidad de vida, pasa, sí o sí, por mi decisión. ¿Cuánto quiero yo serlo? Ok, pero hay algo que pasa en nuestro cerebrito todos los días,
Más o menos, diariamente nosotros generamos alrededor de 30.000 pensamientos, más o menos. No tenemos conciencia de eso, pasan, suceden. ¿Cómo funciona esta parte del cerebro en el tema de la generación de pensamientos? Nosotros somos el producto de nuestra herencia y de nuestras creencias, y eso somos, cada quien con su propio rollo. Mi herencia, lo que viene dado por mis ancestros, más mis experiencias, más mis creencias. Pero no tenemos conciencia de eso. Píllense en algún momento en sus conversaciones y se darán cuenta de que constantemente estamos diciendo, yo creo, y es que yo creo. Esas son nuestras creencias. Yo creo. Esas herencias, experiencias y creencias son las que me generan mis pensamientos permanentemente, más o menos 30.000 al día. Esos pensamientos, del pensamiento surge la emoción. Hay 6 emociones básicas que manejamos. Son 17 en total, 6 básicas y 11 secundarias. La ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo y la felicidad. 2 son neutrales y solo una es positiva. ¿Y el resto? No son tan positivas ni tan neutrales. ¿Qué es lo que pasa? De que todavía en el proceso evolutivo del ser humano, la función más importante del cerebro sigue siendo preservar la vida, conservar la especie. Todavía sigue siendo esa. Entonces, ante cualquier situación que presente riesgo a la especie, inmediatamente aparece el no, el miedo y las emociones. Estas se encargan de que no reaccionemos, de que no nos vayamos a hacer algo que el cerebro decodifica que puede estar atentando contra la especie. Y de las emociones surge la acción, que es la conducta, es lo que hacemos. Todo esto sucede sin tener conciencia nosotros de qué está pasando. ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Ya vimos cómo es que el cerebro procesa lo que pasa con nosotros todos los días. Pensamientos, emociones, conducta. La conducta es cuando ya no logramos controlar las emociones, actuamos. Luego, posiblemente después de esa actuación, o nos da remordimiento o nos sentimos bien, pero actuamos. ¿Qué pasa? El ser humano tiene 2 dimensiones en las que se mueve permanentemente. Una es la emoción del miedo y la otra es el sentimiento del amor. La emoción del miedo nos domina y nos paraliza permanentemente. Al punto de que si algo tenemos que cambiar en nuestra vida, lo que sea, primero nos da miedo. Porque el cerebro decodifica que ahí hay un riesgo y que no. Entonces entra el ego y todo este montón de cosas muy complicadas a pararnos y a decirnos, suave, no. Nos domina el miedo incluso más que el amor. El amor es un sentimiento y el miedo es una emoción. Revísense y se darán cuenta de cuántas cosas dejamos de hacer porque nos da miedo. Y así pasamos la vida, con mucho miedo. ¿Qué sucede con esto del miedo? ¿Qué sucede con esto de la forma de vivir? De esas 30.000 pensamientos más o menos que tenemos diariamente, nosotros respondemos al entorno en que vivimos, el 95% de nuestra respuesta es en piloto automático. No somos conscientes de lo que estamos respondiendo, porque ya lo aprendimos o porque es una creencia y vamos en automático. Solamente el 5% de nuestras acciones diarias, de nuestras respuestas diarias, son absolutamente conscientes. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si nosotros realmente intentamos tomar conciencia de nuestra vida y tomar control de nuestra vida? No es cierto que yo gobierno mi vida a mi antojo. No es cierto. 95% de las respuestas que damos todos los días a nuestro día a día es automática. Y tiene que ver con creencias y tiene que ver con experiencias anteriores. Pero podrían haber cambios muy interesantes en nuestra vida si tratamos de tomar control de lo que estamos haciendo, de manera que no respondamos en automático, sino que seamos conscientes. Y ese es el gran cambio que uno puede dar. ¿Cómo hago yo para tomar conciencia de mis actos? ¿Cómo hago yo para gobernar mi vida? Los hábitos es una forma de vida que tenemos muy metida en el día a día, y por eso es que somos automáticos. El cerebro representa el 1% de la masa corporal y consume el 20% de la energía que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, una de las funciones más importantes es ahorrar energía. Y la creación de los hábitos es una forma de ahorrar energía. Se forman en el tiempo por repeticiones. Usted cuando repite una cosa una vez y otra vez y otra vez, se va haciendo el hábito. Son automáticos, no requieren ningún esfuerzo mental, en absoluto. Carecen de emociones, sensaciones o sentimientos. Entonces, todo lo que nosotros tenemos son hábitos. Absolutamente todo. Háganse un poquito de introspección y se darán cuenta de que tenemos una vida colmada de hábitos. Y hay una razón para eso, ¿verdad? Que es el menor consumo de energía posible. Y por eso vivimos llenos de hábitos. Pero es posible hacer una reprogramación del cerebro. ¿Será posible? Absolutamente sí. Es posible, como dicen, hacer un reset y volver otra vez. Y esa es la maravilla del conocimiento que tenemos hoy en día, de que sabemos que a voluntad podríamos resetear nuestro cerebro y tomar control de lo que estamos haciendo 100%. ¿Hasta qué punto mi cerebro viene ya programado? Y yo soy el cuerpo, simplemente que lo porta. O si por el contrario, tengo la posibilidad de irlo programando a lo largo de mi vida siguiendo mis deseos y mis intereses. ¿Será posible? Hablábamos antes de la neuroplasticidad. Son cambios constantes que se están dando en el cerebro de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a nuestro aprendizaje. Esto forma las redes Hebbianas, viene de Donald Hebb, que fue el científico que descubrió que el cerebro funciona a base de redes, por eso se llaman redes Hebbianas. El cerebro se cambia por las experiencias vividas, por los conocimientos adquiridos, pero además por los cambios a voluntad. Yo puedo simplemente decidir no hacer algo, cambiar un hábito, que una emoción no se convierta en una acción. Yo puedo tomar esa decisión conscientemente. ¿Y qué está pasando ahí? Yo estoy reprogramando mi cerebro. Estoy generando redes neuronales nuevas cuando yo estoy tomando control, cuando yo simplemente no respondo en automático, cuando yo me doy una pausa entre la emoción y la conducta. Yo me doy una pausa. Todo esto sucede en los lóbulos prefrontales. El lóbulo prefrontal está el lado izquierdo y el lado derecho. Es la parte más nueva del proceso evolutivo del cerebro y es lo que nos hace muy diferentes al resto de los animales. Los animales no tienen formada esa parte. Y es bien interesante porque ahí es donde sucede la remodelación de las redes neuronales en esa parte del cerebro. Se le conoce como el cerebro feliz. Ahí es donde suceden todas las funciones ejecutivas. Ahí es donde se hace la planificación, ahí es donde sucede la programación, ahí es donde sucede el raciocinio, ahí es donde sucede la memoria positiva, en esa parte del cerebro. Hay algunos métodos que uno puede practicar
Nuevamente, no es fácil, pero si queremos hacerlo, debemos intentarlo. Pillar nuestros pensamientos negativos, o sea, cuando tenemos un pensamiento negativo, sí nos podemos dar cuenta, si tratamos de tomar conciencia de que estamos ante un pensamiento negativo. Cuando lo vemos venir, simplemente hacemos una parada y una distracción, porque los pensamientos vienen y vienen. La idea es que el pensamiento simplemente venga y pase, y no se convierta en una emoción, no pase por la emoción. Entonces simplemente parar y distraerse en otra cosa, para que ese pensamiento negativo que yo estoy viendo que viene, lo conozco, lo veo, pase y no se convierta en una emoción y menos en una conducta. Entonces simplemente anotarlos es una forma de hacerlo. Yo trato de hacerlos. Yo en la oficina, cuando tenía que hacer una tarea con esto, 8 de las personas que trabajan conmigo les encantó la idea de hacer este ejercicio. Y lo hicimos durante 45 días para tratar de crear el hábito, por repetición. No se imaginan ustedes el impacto que esto provocó en la gente cuando ya teníamos 22 días y empezaron a darse cuenta de sus anotaciones, de la cantidad de pensamientos negativos que estaban pasando por su pensamiento, por su cabecita, y no tenían conciencia de que eso estaba sucediendo. Cuando empezaron a tomar conciencia y empezaron a tratar de pararlos, y es que usted puede pararlos haciendo una distracción. Stop, dígaselo, stop, basta ya. Y en ese momento el pensamiento simplemente pasó de largo. Esta gente, mis compañeros de oficina, les gustó tanto la experiencia que lo han seguido haciendo. Y viera que cambios más interesantes se están manifestando incluso con su familia, con su forma de vida, con algo tan sencillo como que aprendieron a tratar de que sus pensamientos negativos no se manifiesten en emociones. Es un ejercicio que todos podemos hacer si queremos. Nuevamente, control de la vida. Lo que pasa es que es posible hacerlo. Sustituir los negativos por algo más agradable, y esto sí funciona más fácil todavía que lo anterior. Cuando tengo un pensamiento negativo, yo inmediatamente me traigo el recuerdo de una situación agradable, de algo que me hizo sentir bien, y lo sustituyo, el pensamiento negativo, por algo agradable, lo que sea. Y eso es totalmente personal. El color de semáforo, eso es bien interesante. Cuando se me viene lo negativo, que nos abunda en la vida, yo veo si estoy en rojo o estoy en amarillo y trato de poner el semáforo en verde. Si yo me doy cuenta que me estoy poniendo en rojo, puedo tomar alguna de las otras técnicas que tenemos, porque de lo que se trata es de vivir el ahora. Este señor, Viktor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, él logró darse cuenta de que entre la emoción y la conducta hay un espacio de tiempo, y ese espacio de tiempo yo lo gobierno. Yo puedo tomar la decisión de qué pasa en ese estado, en ese pequeño espacio de tiempo, y esa decisión puede ser alguna de estas otras cosas que están aquí señaladas. Simplemente busco una distracción, cosas como simplemente pego un brinco, me agacho, algo que distraiga el pensamiento hacia otra cosa, y verán cómo ya el enfoque de lo que estaba sucediendo cambió, y lograron que no se diera una emoción negativa. Vivir el ahora. No sé si han oído hablar de mindfulness, está muy en boga el tema del mindfulness, meditación. Esto lo han practicado los monjes budistas por centenarios, hasta miles de años, y siempre se tenía como que era un tema religioso allá de los monjes. Con el tema de los escáneres cerebrales se logró comprobar de que tiene muchos beneficios para la salud, la meditación. Por eso ha tomado tanta fuerza en el mundo, porque ya tiene soporte científico. Ahorita vamos más adentro con ese tema. Les decía que el control de la vida pasa por eliminar los tóxicos. ¿Quiénes son los tóxicos? ¿Quién es la gente tóxica? Son todas aquellas personas con las cuales compartimos 5 minutos y me descargaron la pila. Totalmente descargada la pila. Deberíamos acercarnos a las personas vitamina,
es al revés, son aquellas personas que una pequeña conversación con ellos y mi ego y mi ánimo y todo va para arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si es una decisión nuestra, seguimos aceptando que la gente tóxica esté a la par mía. Llámese quien se llame. Puede ser el esposo, puede ser quien sea, un amigo, que son los casos más típicos. Ah, es que pobrecito. Entonces es que pobrecito. Y pobrecito que esa persona me descarga la pila cada vez que lo veo. Y pobrecito yo, ¿verdad? ¿Por qué seguimos con esas decisiones? ¿Por qué no somos capaces de simplemente la gente que nos descarga la pila, la gente que es tóxica, que la sabemos, todos sabemos quiénes son tóxicos en nuestra vida? ¿Por qué lo seguimos aceptando? ¿Eso no será un poquito de masoquismo? ¿O un poquito de miedo? Hablamos del miedo, ¿verdad? Como una emoción preponderante en nuestra vida. Acerquémonos a las vitaminas. Esa gente que nos llena de vitalidad, que nos llena de emoción, que nos llena de optimismo y de positivismo. Y tratemos de evitar siempre todas aquellas personas que lo único que hacen es descargarnos la pila permanentemente. ¿Quiénes son los enemigos de la felicidad? Cosa importante, el cerebro no distingue entre realidad y ficción, no se da cuenta. Nosotros vivimos, y esto sí lo pueden tomar ustedes conciencia ya si quieren, de esos 30,000 pensamientos nos llevan al pasado o nos llevan al futuro. Y en esa nos la pasamos. Al pasado, la palabra más comúnmente usada es hubiera. Y yo digo que hubiera no existe. Porque nos la pasamos, si hubiera respondido diferente, si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho tal cosa, pero el pasado ya no existe. Eso ya se fue. Y lo que esperamos aún no llega. Porque la otra parte de nuestros pensamientos es, ¿y si lo que viene? ¿Y si voy a hacer el viaje y se me daña el carro? ¿Y si voy a hacer el examen y me va mal? ¿Y si? Los que estamos mucho en el pasado tendemos a ser personas muy depresivas. Y lo peor es que estamos siendo depresivas por nada. El cerebro no distingue entre ficción y realidad. Cuando usted se deprime por cosas que ya pasaron y que ya no hay nada que hacer, su cerebro lo siente exactamente como que estuviera pasando. Y eso le genera eventualmente depresiones. Pero la depresión mal manejada puede volverse crónica. Y una depresión crónica puede desencadenar cualquier cantidad de problemas en la vida. Cualquier cantidad de problemas en la vida. Y la parte futura que no ha llegado, esta gente, los que vivimos mucho pensando y sufriendo por lo que no ha llegado, tienden a ser personas muy ansiosas por lo que no ha sucedido. Pero igualmente su cerebro lo decodifica como que estuviera sucediendo y lo sufre igual y se enferma igual. Y no ha pasado, no ha sucedido, ¿verdad? El cortisol, ahora sí caímos en el cortisol, que es el enemigo número 1 del bienestar y la felicidad. El cortisol es una hormona que se genera en el sistema suprarrenal, que está cerquita de los riñones, ahí hay como una estrellita, un triangulito por ahí, que genera la hormona. El cortisol está íntimamente relacionado con el estrés. Y todos saben lo que es estrés, todos lo vivimos, ¿verdad? Hay dos tipos de estrés, el eustrés, que es el positivo, y el distrés, que es el negativo. Ok, el cortisol por sí solo no es un problema, puesto que existe, y en el cuerpo humano no sobra nada, puesto que existe, lo necesitamos, nos salva la vida. Cuando se da el pico de cortisol, el levantamiento de cortisol, eso nos puede salvar la vida, porque eso activa el sistema límbico, les contaba que es el sistema más primitivo que tenemos en el cerebro. Se activa la amígdala y eso manda a todo el sistema la orden de alerta, cuidado, y eso nos puede salvar la vida, ¿verdad? Les pongo el ejemplo de las cebras. Cuando las cebras están pastando,
tranquilamente, y la amígdala, porque la tienen también, percibe peligro, león, a la vista, en ese momento, el sistema límbico, la amígdala, manda la directriz, se acelera el corazón, la sangre fluye más rápido, el sistema inmunológico se inhibe. Si estaban los críos por ahí, ya dejan de estar, porque lo que interesa es salvar la vida. Y la cebra huye. El pico de cortisol le genera todas esas potencialidades y huye. No hay mucha diferencia entre ese acto e ir al gimnasio. Cuando estamos haciendo ejercicios pasa lo mismo. Se nos acelera el corazón, la sangre fluye más rápido, es exactamente lo mismo, solo que eso es positivo porque baja una vez que salimos del gimnasio. Los efectos positivos son enormes después del gimnasio. Pero hay un pico de cortisol igual. ¿Qué pasa con la cebra si el león no se la comió? ¿Verdad? Y que horas después usted la ve pasando tranquilamente otra vez. El pico de cortisol bajó y la cebra vuelve a pasar normalmente. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra forma de vida? Que el cortisol no baja nunca. El estrés es permanente. Se vuelve un estrés crónico. Les voy a dar algunos datos. ¿Cuáles son los primeros síntomas de un estrés crónico? ¿Se cae el pelo? Los que son visibles. Se cae el pelo. Nos puede brincar un párpado. Sentimos un taco aquí en el pecho al tragar. Nos da una picazoncita, como que se nos duermen las puntas de los dedos en la mano. O sentimos los pies fríos. O nos dan las itis, gastritis, colitis, todas las itis, ¿verdad? Esos son los síntomas que vemos. Los dolores de espalda, los dolores de nuca. Ahí hay problemas musculares. Eso es cortisol haciendo desastres, porque se mantiene en un pico alto. Lo que vemos y lo que puede pasar cuando se convierte en crónico, un paro cardíaco, un derrame cerebral, hipertensión, un ictus cerebral, pueden pasar cualquier tipo de cosas, hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo para vivir de una manera diferente, de manera que no tengamos ese pico de cortisol de manera constante. Lo tenemos de manera constante. ¿Cómo funciona esto? El ciclo circadiano. El cuerpo humano, el cerebro está programado para un ciclo de 24 horas. Cuando usted se levanta en la mañana, hace un pico de cortisol. Está preparándose el cuerpo para enfrentar el día y hace un pico de cortisol. Nuevamente los latidos del corazón se vuelven un poco más rápidos, pasa todo lo que ya les conté. Después de las 10 de la noche, el cortisol debería estar bajando porque viene la etapa del sueño. Lo mejor que uno puede hacer por su vida es dormir. No hay nada más reparador que el dormir. Pero si nuestro cortisol no baja, no dormimos. Damos mil vueltas en la cama como Pablo Mármol, el de los Picapiedra, ¿verdad? No logramos conciliar el sueño, nos despertamos un montón de veces, tenemos un sueño muy malo, ¿verdad? No hay un sueño profundo. Se supone que a partir de las 10 de la noche, y eso es realidad, la glándula pineal que está en el centro del cerebro genera la melatonina. Y la melatonina lo que nos hace es dormir profundamente. Pero si tenemos el cortisol arriba, no hay segregación de melatonina. Entonces, no tenemos un buen sueño y al día siguiente lo sentimos. Cuando no nos despertamos por un buen sueño, al día siguiente sentimos que no se durmió bien y el día se vuelve pesado, porque seguimos estresados, a pesar de que ya dormimos. Por eso, lo mejor que ustedes pueden hacer por su vida, día a día, hagan todo el esfuerzo por tener un sueño reparador, no menor de 7 horas. Ojalá de forma continua, ojalá. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Mathieu Ricard, que es un monje budista, digamos que es la mano derecha del Dalai Lama, es un biólogo que trabajó en el Instituto Pasteur y decidió después de varios años que él no era feliz y que quería investigar un poco más acerca de la felicidad y se fue al Tíbet y se hizo un monje budista y hoy es el tipo más analizado en el mundo, su cerebro es el más analizado del mundo y se le considera la persona más feliz del mundo.
en este momento. Y él habla del sistema educativo de los niños, el tema de las emociones. Vamos a tener que ir un poco más rápido porque se nos fue el tiempo. Si las emociones, si a nosotros, a los niños, se les enseñara en la escuela y antes de la escuela a gestionar adecuadamente sus emociones, dice Ricard que hay un 90% de posibilidades de que sean unos seres humanos extraordinarios, porque lo que no sabemos hacer nosotros es gestionar nuestras emociones. Simplemente vamos en automático y no controlamos nuestras emociones. Pero ¿qué pasa si a los niños se les enseña eso? Buena noticia, les decía al principio, acaban de aprobar en la India una ley provocada por el Dalai Lama, donde en las escuelas y en los colegios se está cambiando el sistema educativo y se les está metiendo muy fuertemente el tema de la espiritualidad a los niños. No religión, espiritualidad. Para ser mejores personas. Porque lo único que hemos estado haciendo a lo largo de los años es simplemente adquiriendo conocimientos para enfrentar el trabajo. Pero no sabemos gestionar nuestras emociones. Estamos perdiendo la valoración del arte, la valoración de la cultura, la valoración de las cosas pequeñas que son las que hacen que valga la pena la vida. Y bueno, es una buena noticia. Hay alguien que está pensando en el mundo de que es posible cambiar la cultura si usted empieza a trabajar con los niños, a enseñarles a gestionar las emociones. No es a través del intelecto que se forman las buenas personas. La parte cognitiva puede venir después. Es a través de la gestión de las emociones que se puede tener mejores personas, un mejor ser humano. Y luego vendrá la parte cognitiva. Mindfulness es un estado de conciencia abierta y receptiva a la experiencia como proceso de observación. No juzga acontecimientos internos y externos. Esto es muy sencillo. Es ahora. Este momento es lo único que yo tengo controlado en mi vida. No lo que pasó, no lo que viene. Si este es mi momento de la vida, yo no tengo que juzgarlo, tengo que aceptarlo para vivirlo bien. Nosotros somos muy autochantajistas y nos golpeamos durísimo. Nosotros nos tratamos muy mal a nosotros mismos, no nos queremos. No sentimos compasión por nosotros mismos. Cuando algo no nos sale bien, ¿cómo nos decimos? Inútil, ¿verdad? No tenemos ninguna compasión hacia nosotros. El mindfulness, además de la meditación, tiene que ver con un proceso de aceptación del momento que estamos viviendo, porque ese momento ya no es posible cambiarlo. Es lo que hay, es lo que es. No lo juzgue, porque es lo que es, y es su momento. Eso se aprende y es posible hacerlo. Yo acabo de pasar un curso de 8 semanas de mindfulness porque quería saber qué es eso y practicarlo, y créanme que me está cambiando muchos paradigmas de la vida y estoy disfrutando más las cosas que estoy haciendo porque estoy tomando conciencia de que mi momento, mi presente, mi ahora, no lo puedo cambiar, no lo puedo juzgar, entonces tengo que aceptarlo y créanme que se vive más tranquilo, se vive mejor. Ser feliz es una decisión. No olviden esto, es una decisión. No es fácil. Ninguna tercera persona lo va a hacer feliz. Ninguna tercera persona le va a dar calidad de vida. Trate de controlar su vida. Trate de ser feliz usted mismo. ¿Qué dice la psicología positiva? Ese enfoque en las fortalezas. Lo que más es natural al ser humano es el altruismo, la gratitud y el agradecimiento. ¿Cuántas veces dan ustedes las gracias al día por las cosas que suceden? Lo damos por un hecho de que es su obligación hacerlo. En el trabajo, si alguien le da una colaboración, no es que su trabajo es hacer eso. No somos capaces de dar un agradecimiento. En el cerebro, cuando practicamos el altruismo, la gratitud, se genera una cantidad de endorfinas, de neurotransmisores positivos que lo que hacen es darnos la sensación de bienestar porque es intrínseco al ser humano, pero nuestro modo de vida nos lleva por el camino contrario. La gratitud, el altruismo y el agradecimiento no forman parte de nuestra vida. Intenten hacerlo y verán cómo se siente de bien cuando uno es agradecido con las cosas que le pasan. Respiración profunda.
Mindfulness, cosas sencillas, para que no lo domine el estrés. La respiración profunda, nosotros no sabemos respirar, y eso es muy dañino, porque el cuerpo necesita oxigenarse bien. Respiración profunda es tomar aire, llene sus pulmones completamente, sostenga un par de segundos y bótelo lentamente. Haga eso todas las veces que pueda al día, 5 veces, y se van a sentir mucho mejor. Hágalo cuando estén en una presa, cuando estén en el semáforo en rojo. Hágalo antes de un examen. Son conductas que podemos ir cambiando sencillísimas, que nos van a dar muchos beneficios. Y la respiración es la forma más usada para controlar nuestros pensamientos por la vía del mindfulness. Los budistas, todos los procesos de meditación lo hacen a través de la respiración para explorar su cuerpo, porque todas las emociones que nosotros sentimos se manifiestan en el cuerpo de alguna manera, todas. Y para terminar, hablamos de 5 recuerdos positivos al día. Esto lo dice Seligman, que les estaba contando, y es muy interesante. Aquí voy a tener que recurrir a la ayuda del 4x4. Anoten todos los días en una libretita 5 cosas que le hayan pasado positivas en el día. Hablamos de psicología positiva. Recuerden que la tendencia nuestra, de nuestra forma de vida es lo negativo nos domina, el miedo nos domina. Agarremos una libretita y anotemos todos los días 5 cosas positivas que me pasaron en el día. Hay más que eso. La vida está llena de cosas positivas. No las vemos porque lo negativo nos domina. Yo hoy anoté las mías. 17 de abril, experiencias positivas del día. Mi primera charla en el tema de neurofelicidad en la UIA. Hoy me inauguro en el tema de charlas. Almuerzo con mis compañeros de oficina. Hoy fue muy bonito el almuerzo que tuvimos con ellos. Mi familia en mi charla, ¿verdad? Saber que mi hijo está disfrutando mucho allá en Italia. Y siempre recuerdo de mi nieta. Está presente permanentemente. 5 cosas positivas del día. Pero además, para dormir, cuando no puedan conciliar el sueño, es una buena idea. De estas 5 cosas, cuando ya deciden voy a dormir, luces apagadas, celulares apagados, por favor. Esa luz azul hace mucho daño al cerebro, muchísimo daño. Ojalá con un difusor, con un poquito de aroma, listos para dormir a oscuras. Traigan a sus pensamientos, antes de dormir, esas 5 recuerdos positivos y revívanlos nuevamente. Y verán qué rápido se van a dormir, porque están alejando las cosas que tengo que hacer mañana, las cosas que no hice, todo eso está quedando fuera. Y están en ese momento viviendo las cosas positivas que pasaron en el día. Es una buena idea y les recomiendo que lo hagan. Buena noticia, por fin la humanidad se está dando cuenta de que hay vida antes de la muerte. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Eres feliz? No hay término medio. ¿Sí o no? Si eres feliz, ok, sigue haciendo lo mismo. No hay nada que cambiar. Recuerden, la felicidad es una percepción subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Y si yo me siento feliz con mi propósito de vida, no hay nada que cambiar. Sigue haciendo lo mismo. No. ¿Quieres ser feliz? ¿Sí o no? No. Sigue haciendo lo mismo. No hay nada que cambiar. Está siendo un infeliz, pero sigue haciendo lo mismo. Sí. Cambia algo. Cambia algo. Empiece por pequeños cambios. Las cosas más sencillas. Venzan ese miedo a cambiar. Es que nos paraliza. Nos da mucho miedo cambiar algo porque estamos en el piloto automático, porque el cerebro toma la decisión de defender la vida. Pero cuando logren hacer un cambio de algo en su vida que esté bajo su control, se darán cuenta cómo vienen un montón de cambios adicionales cada vez más grandes en su vida, lo que les va a permitir ser cada vez más felices. Van a vivir una mejor calidad de vida cuando se atrevan a cambiar algo.
Pregunta sencilla, si están dispuestos o no a cambiar algo. Piensen en una o dos de sus creencias más profundas. ¿Estarían dispuestos a someterlas a un escrutinio personal? Si la respuesta es sí, va por buen camino. Si la respuesta es no, le va a costar más ser feliz. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer tanto a don Rodrigo. Bueno, ya se inauguró con una charla, ya hizo un cambio. Un enorme cambio, y agradecer por supuesto a Anel López por la participación que nos generó ahí un ratico también de desestrés también, ¿verdad? Como para liberar un poquito más y soltar un poco los nervios. Así y que gracias a Mónica, que sin conocerme, ahí en el gimnasio nos vimos y le dije, tengo esta idea. Y me dice, sí, claro, sin conocer nada, pero le sonó interesante la idea y aquí estoy. Gracias a Mónica. No, y nos llevamos, creo, todos un concepto bastante interesante ya de una perspectiva completamente diferente de la palabra felicidad y de cómo deberíamos aplicarla a nuestra rutina de vida e ir cambiando poco a poco. Eso negativo, tomarlo como un nuevo comienzo para algo positivo y transformarlo completamente. Así que muchas gracias a todos, esperamos que haya sido de su agrado. Reitero el agradecimiento a don Rodrigo y a Anel, así que muy buenas noches a todos.